Dios te bendiga, hermano y amigo que nos estás escuchando a través de esta emisora WISA 1390M, wisa1390.com a través de internet. Este es tu hermano Amado Colón. Del programa Creando Conciencia para los Tiempos del Fin tenemos al hermano Andrés Cruz de la iglesia, el pastor de la iglesia Casa de Reunión, el Buen Pastor, ubicado en Aguadilla, barrio Playuela. Esto es el sector de la base Raimi. Así que esto es un día más que tenemos para predicar esta hermosa palabra, este hermoso evangelio de salvación. Esta noche es un día que venimos, como siempre, todos los jueves, en este programa de Creando Conciencia y unidos por el Espíritu Santo, para traerte la palabra de verdad, la palabra que sana, la palabra que liberta, la palabra que te hace ser una nueva criatura. Así que esta noche vamos a estar en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8. Vamos a estar viendo del verso 7 en adelante, capítulo 8 del libro del Evangelio según Juan. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté en tu hogar, y dejamos al hermano pastor con un saludito y de una vez que se encargue de hacer la oración del principio del programa. Dios te bendiga, amado y amigo que nos escucha en esta hora. Busca tu Biblia, ponte cómodo. ¿Para qué? Para que escuches el estudio y puedas verificar por la palabra, que lo que hablamos por la palabra, sin quitarle y sin añadirle, para que el Señor te hable en esta noche. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Padre. Usa nuestros labios, Padre amado, Señor, en esta hora. Glorifícate, Padre, Señor, aleluya, con aquellos que nos escuchan en esta hora, Padre amado. Obra, Espíritu Santo. Glorifícate, Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Esto es un sí y un amén en Cristo Jesús, y esta palabra, si la llevamos como está escrita, sin quitarle y sin añadirle, sabemos que va a ser el efecto por la que es enviada. Esta palabra es hermosa, esta palabra vino a libertar el cautivo, a hacerte libre del pecado para que tengas una salvación. Esta es una palabra primeramente de arrepentimiento para salvación, y Dios añadirá todas las otras cosas. Nosotros predicamos primeramente, y lo más importante de todo, sabiendo que queda poco tiempo, sabiendo que todas las señales se están cumpliendo, es que usted sea salvo, hermano y amigo que nos está escuchando. Si estás en una iglesia, que seas salvo, porque hay muchos que dirán Señor, Señor, estando dentro de la iglesia, perseverando por 20, 15, 30 años, y va a venir uno que empezó el otro día, pero va a venir con la iglesia restaurada, con la iglesia predicando el verdadero evangelio, y se le va a pasar a los primeros. Pues dice que los postreros serán primeros, así se hará, porque Dios viene a levantar de lo vil y menospreciado, de personas que no lo conocían y van a buscarlo, porque los que los conocieron le dieron la espalda, como el pueblo de Israel, y hoy vemos que los cristianos de hoy en día le están dando la espalda a Jesús, volviendo otra vez a los rudimentos, volviendo de nuevo a las escrituras viejas, al antiguo pacto, y desechando el nuevo pacto, que ahora es para todos nosotros, para los gentiles y para todo aquel que crea en Cristo y lo acepte como único y exclusivo Salvador, y se arrepienta de vivir en esta vida de pecado, esta vida que lamentablemente es muerte. Hay estos caminos que para la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos de hoy en día, es un camino ancho para ellos, pero no saben que el camino ancho los lleva a la muerte. Para ellos es un camino que los lleva al cielo, pero nosotros entendemos por la palabra que este camino ancho es provocado para traerlos a la muerte perpetua, y eso es lo que nosotros queremos evitarte en este programa de Creando Conciencia para los Tiempos del Fin. Queremos que tú llegues al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo, que Cristo te llene de su Espíritu Santo para que usted pueda perseverar hasta el fin y pueda al final que nadie te arrebate esta corona de la vida eterna. La palabra se encuentra en el capítulo 8, el Evangelio según Juan. Vamos a darle del versículo 7 en adelante. Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es palabra de Dios. Sabemos que va a ser el efecto por la que está siendo enviada. Dios va a añadir los que han de ser salvos en esta hora, y a través de la página de YouTube de Google Plus, que es el Creando Conciencia para los Tiempos del Fin. Así que nos puede buscar. Estas prédicas, estos estudios se quedan grabados, y sabemos que en algún momento alguien va a escuchar esta palabra y va a venir a los pies de Cristo, y entendemos que aquellos hermanos que nos sintonizan también serán edificados con esta palabra de verdad, esta palabra que nos limpia. Jesús dijo: ustedes están limpios ya por la palabra que yo os he dejado. Así que esta palabra es viva y eficaz, y dejamos al hermano Andrés que comience con el estudio de hoy de Creando Conciencia para los Tiempos del Fin, de vete y no peques más. Santo, poderoso Jesús. Vemos cómo los religiosos, una vez más, buscando siempre cómo Jesús fallase, cómo Jesús fuera en contra de la ley, estaban esperando cuando le llevaron a aquella mujer. Este relato todo el mundo lo ha oído, de la mujer que fue sorprendida pecando en el adulterio, y se la llevaron al maestro para que el maestro la acusara conforme a la ley establecida por Moisés, por el mismo Señor. Y el Señor solamente dicen que empezó a escribir, dice la palabra que empezó a escribir en el piso con el dedo, en tierra, y esperó. Y como vio su intención, como vio que ellos lo que tenían en el corazón era que él condenara a aquella mujer, pues el Señor se levantó y le respondió y le dijo: mire, que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno de ellos, porque todos eran pecadores, porque él conocía su corazón, él sabía que ellos la habían traído para eso mismo. Trajeron una parte, pero la otra parte no la trajeron. Ellos lo que querían era ver si el Señor fallaba, pero el Señor, conociendo los corazones, el Señor conoce qué pensamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya Él lo conoce. Para Él el futuro es historia. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Él sabe que tú tienes en tu corazón. Y vemos como una vez más los deja en ridículo, los deja sin argumento. ¿Por qué? Porque Él no falló. Dice que fue tentado en todo, probado en todo, pero no falló. Amado. Sí, hermano, Dios te bendiga, que la paz de Dios esté en tu hogar. Hermanos, siempre nosotros venimos predicando porque, como hablábamos en el programa anterior, en Casa de Reunión El Buen Pastor, en Aguadilla, es una emisora que tiene el hermano Andrés, de internet. Dios conoce el corazón de todo ser humano. Dice la palabra que nosotros no nos podemos esconder. Si nos metemos debajo de las piedras, ahí Él está. Si nos metemos debajo del agua, ahí Él está. Si está en el cielo, en todos los lados, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu y no seguir satisfaciendo la carne. Por eso Jesús en aquel momento se consiguió con esta mujer, que es una mujer prostituta, una mujer que vendía su cuerpo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, sabemos que Jesús un día confrontó a estos religiosos, a estas personas que la llevaron a ella, eran los escribas y los fariseos. Yo siempre digo, son los religiosos de aquel tiempo, los que conocían la palabra, los que conocían que Jesús venía, los que conocían todo sobre las Escrituras, pero eran los que ponían cargas pesadas a las demás personas, pero ellos no querían vivirlo. Y Jesús una vez los confrontó, Él le dijo que ellos se llevaban que las mujercillas cargadas de pecado. Muchas veces no era adulterio porque muchos de ellos no eran casados, pero se convertían en una fornicación. Cuando buscamos la palabra fornicación y vemos que hoy en día en las iglesias fornicación solamente es para los cristianos de hoy en día, que tú te acuestes con una mujer sin haberte casado. Y eso, cuando usted busca el origen griego, fornicación viene de la palabra fornix, que es fornicar.
Fornix era los burdeles de aquel tiempo, donde estas prostitutas, donde estas mujeres vendían los favores sexuales. Podemos decir, como hoy en día, un prostíbulo, para que usted tenga conocimiento. Entonces, estos sacerdotes se metían a pagar por esos favores que ellas hacían. Entonces Jesús una vez los confrontó: ustedes se llevan todas estas mujeres cargadas de pecado, porque Jesús conocía todas las cosas. Entonces esta mujer que ha sido encontrada en el acto de adulterio tenía que ser apedreada según la ley. Pero mire por qué Jesús no levantó la vista ni la acusó. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Levítico, que es que habla sobre esta ley, creo que es el capítulo de Levítico, déjame buscarlo por ahí, 20:10, capítulo 20, verso 10, te habla que si se encontraran a dos personas en el adulterio, tenían que apedrear no solamente a la mujer, tenían que apedrearlo a los dos. Entonces Jesús los cogió en su astucia, porque ellos sabían de la ley, pero no sabían que Jesús era que había escrito la ley, que había dado la ley para aquel pueblo. Entonces, ¿qué pasa? A estas dos personajes, a la mujer y al hombre, tenían que apedrearlo los dos. Pero ¿qué pasó? Tal vez el que soltó primeramente la piedra, ese fue el hombre que cogieron en el acto de adulterio y quería apedrear a la mujer, pero no quería ser apedreado de él. Por eso nosotros hoy venimos a decirte, muchas veces nosotros queremos acusar, queremos señalar a muchas personas, pero Jesús dijo que antes de nosotros acusar, antes de nosotros sacarle la pajita que tiene nuestro hermano, tenemos que sacar la viga que hay dentro de nosotros. La viga que hay dentro del ojo de cada uno de nosotros. ¿Para qué? No para dejarlo ciego, sino para poder ver bien y poder sacarlo. Por eso Pablo en un momento dado decía: ¿quién me redarguye de pecado? Yo estoy caminando por el Espíritu y no estoy metido al Espíritu y no estoy dejando que la carne se encrespe, porque la carne es la que está pecaminosa. Nuestro cuerpo humano es que tiene, como se dice, la simiente de pecado. Pero ahora nosotros tenemos una simiente diferente, que es el Espíritu Santo de nosotros, quien nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que no pequemos. Jesús conoce toda la astucia de los hombres. Por eso nosotros siempre mencionamos que Dios no puede ser engañado. Cuando buscamos el capítulo 2 del libro de Juan, Evangelio según Juan, vemos el verso 25. Hablando Juan sobre Jesús, decía: y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano, Dios conoce la intención del corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros no podemos burlarnos de él. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón el hombre saca buenas cosas y las cosas malas. Por eso es que Jesús dijo que venía un Espíritu Santo que iba a morar donde en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para dominar nuestros deseos, para dominar nuestro pecado y que nosotros pudiéramos ser una nueva criatura donde no pequemos más. Porque en ese momento Jesús estaba diciéndole a esa mujer: vete y no peques más. Porque él venía a abolir ese pecado. Él venía a dar su vida por el pecado de todo el mundo. Y en ese momento todavía Dios no había sido glorificado. Todavía Dios estaba en el camino, estaba enseñando. Y le dijo: vete y no peques más. Porque Dios siempre nos enseñó a que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. En otro verso de la Biblia dice que todas las mujeres que Jesús perdonó, que Jesús le habló, le servían y dejaron la antigua vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo que trae es un nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Quiere decir que por eso es que Jesús le advirtió: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo, yo voy a crucificarme por el pecado de todo el mundo, pero voy a entrar en el corazón del hombre para que ese hombre sea nueva criatura y deje de pecar. No podemos hoy en día visualizar esto que estamos predicando en muchos cristianos que dicen que son nuevas criaturas, que vienen a Cristo y todas las cosas viejas pasaron, pero cuando vemos sus frutos, lo que estamos viendo son gente pecadora que siguen mintiendo, que se siguen vistiendo igual, que siguen hablando malo, que siguen comportándose como un mundano, que van caminando por los lugares donde Dios no los quiere. Dios te sacó de lo vil y menospreciado, Dios te sacó de las tinieblas. ¿Para qué? Para que vengas a caminar en luz. Y lamentablemente
muchos de los cristianos no quieren caminar en luz. Así que nosotros te venimos a decir hoy, a crear conciencia, que si usted está en Cristo, tiene que estar caminando en luz, no puede seguir pecando, porque si tienes la simiente y la simiente es Cristo, Cristo te guiará a través de su Espíritu Santo a hacer lo bueno, a hacer la justicia, a hablar en verdad, a redarguirte de pecado. ¿Para qué? Para que todas esas cosas, esas manchitas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo de día en día, como dice su palabra, que Dios va a, ¿qué?, a perfeccionar esa obra que comenzó en ti y en mí. Quiere decir que nosotros aún no somos perfectos, pero vamos en camino a ¿qué? A esa perfección, y tenemos que dejar de pecar. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a ¿qué? A llenarse de ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las obras malas que hay en el corazón del hombre ya no se manifiesten, sino que se manifiesta ahora los frutos de ¿qué? Del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo, que va a hacer que estos frutos fluyan en cada hombre y cada mujer que dice ser de Dios. El hermano pastor. Amén, sí, amado. Y este mismo Cristo que conocía la ley, porque la había hecho él mismo, conoce hoy en día la gracia, sabe cómo estás caminando, sabe qué estás haciendo, sabe lo que hay en tu corazón. Y según para la ley en aquel tiempo, la mujer que la cogían en el acto, pues hoy tenemos la gracia que dice que si miras a una mujer, la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Y el mismo Jesús vendrá cuando venga en su segunda venida y va a ver las obras que hiciste, va a ver lo que tu carne, tu corazón tenía y por qué lo hiciste. Y si cuando Él te dijo, vete y no peques más, seguiste practicando el pecado. Vemos cómo esta mujer, el Señor la perdonó. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a morir por los pecadores. En aquel tiempo todavía Él no había sido glorificado, todavía no había llegado a la cruz, pero iba camino a la cruz. Y vemos cómo le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, con aquella seguridad que se lo dijo, con aquella certeza que se lo dijo. Y hoy en día las personas se justifican, las personas no quieren dejar de pecar, las personas no quieren ser nuevas criaturas, quieren seguir reincidiendo, quieren seguir justificándose por el Viejo Testamento de que no puede, de que no se puede, de que no se puede ser santo, de que no se puede cambiar. Y vemos cómo quieren vivir un evangelio según ellos, cómo quieren vivir un evangelio según lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y siendo carnal, no quieren morir a la carne. Y hermano, si en aquel tiempo todavía el Espíritu Santo en aquella mujer no estaba, ¿por qué? Porque Dios no podía glorificarse, no podía manifestarse el Espíritu Santo porque Dios no había sido glorificado. Y Él le dijo con aquella certeza, vete y no peques más. Si en la carne en aquel tiempo se podía, pues hoy usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, pues mire, vamos a poder. ¿Por qué? Porque Él se hace fuerte. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Porque nosotros no somos fuertes en la carne, pero sí en el Espíritu. Si el que está dentro de nosotros nos ayuda día tras día a vencer las tentaciones, a vencer la carne, a vencer este mundo que está completamente bajo el maligno, a vencer, mi hermano, toda aquella persona que se nos para de frente y nos dice, mira, esto es así, esto es asado, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque el ser humano se empeñó en que no se puede guardarse para Dios uno, en que no puede uno santificarse y quieren justificar su manera de vivir. Pero por eso es que no pueden predicar el evangelio, por eso es que no pueden escuchar el nombre de Jesús, porque quieren vivir como se les da la gana, como ellos piensan que pueden vivir. Y vemos cómo este evangelio nos confronta, vemos cómo este evangelio es fuerte. ¿Fuerte para qué? Para que nos salvemos. ¿Fuerte para qué? Para que nos podamos alumbrar y ver nuestras imperfecciones, ver lo que nos queda todavía de la vieja criatura y morir, enterrarlo día tras día. Esto no es que ya lo alcanzamos, sino que tenemos que ir día tras día muriendo a la carne, que esta carne es más mala que el mismo diablo. Bendito Jesús, que la paz de Dios sea con todos vosotros. Hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que hubo en el Antiguo Testamento ya hace más de 2016 años, que Cristo lo cumplió en la cruz.
Para aquellos que les gusta citar mucho el Antiguo Testamento, yo te voy a citar hoy unos versículos para que usted entienda que ahora nosotros vivimos por el nuevo pacto, el nuevo reglamento, el Nuevo Testamento. En Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas las vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira lo importante: os daré corazón nuevo. Estamos hablando de un corazón nuevo donde el Espíritu Santo va a morar, y te estábamos diciendo que del corazón del hombre sale ¿qué? Los malos pensamientos, las malas obras, todas las cosas que no nos convienen. Pero por eso Jesús nos va a dar, al que venga Cristo, ya, porque eso ya está establecido, un nuevo corazón. Va a quitar, dice, os daré un corazón de carne, y el corazón de piedra lo va a quitar. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermano, hace más de 2016 años esto se cumplió. Ahora tenemos un espíritu que mora dentro de un corazón nuevo, donde ese corazón que nos llevaba a pecar, ese corazón que nos llevaba a maldecir, ese corazón que en vez de bendecir, maldecíamos, como dice la palabra, ahora en vez de amar a nuestro prójimo, lo odiábamos. Ahora Jesús trae un corazón nuevo, un espíritu, el espíritu de Él está sobre nosotros y mora en nosotros para que nosotros amemos aún así a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo es posible? Tenemos una iglesia hoy en día que dice tener a Cristo en su corazón y no ama a su hermano que tiene al lado. Por eso en Primera de Juan dice: ¿cómo tú dices que amas a Dios si no puedes amar al hermano que tienes a tu lado? Si no puedes darle la mano y levantarlo, entonces ¿por qué lo critica? ¿Por qué lo juzga? Porque todavía o el Espíritu de Dios no está morando en ustedes, o ustedes todavía no saben comunicarse con el Espíritu Santo, porque lo está diciendo. Te está diciendo que va a poner un espíritu nuevo. En Joel también dice: y derramaré sobre toda carne. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto ahora se convirtió en un pacto para el mundo entero, no solamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Porque el pueblo de Israel, cuando vino la visitación, para ellos, para el pueblo escogido, que eran las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, le dio la espalda ¿a quién? Al que traía todas esas cosas, que era Jesús. Jesús vino a traer un pacto nuevo, un evangelio nuevo. Jesús vino a derrogar el antiguo pacto. ¿Para qué? Para poner en el corazón del hombre y de la mujer las leyes. Ahora usted no tiene que, muchas veces dicen: no, tengo que buscar la palabra. Mira, el Espíritu dice que la unción misma te enseñará todas estas cosas. ¿Dónde nos confirma esto? Pablo en Primera de Corintios capítulo 6 dice: y esto erais algunos. Te está hablando de ladrones, de ávaros, de prostitutas, malhechores, todo tipo de pecado. Aquí dice muchas de las cosas. Dice: y esto eras algunos. Está hablando de los gentiles, porque Pablo fue un predicador a los gentiles, que eran los que no eran del pueblo de Israel, los que no eran de las 12 tribus, todo aquel que no era de las 12 tribus, Pablo le estaba predicando. Y dice: antes ustedes eran esto, mas ya habéis sido, mira lo que dice Pablo, ya habéis sido lavados. ¿Se cumplió la profecía que hablaba Ezequiel? Claro que sí. Ya habéis sido santificados. Ahora nosotros somos santos en Cristo. Si tienes el Espíritu Santo, usted es lavado ya, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, que es lo que te está diciendo y confirmando que el que tiene a Cristo es nueva criatura, que ya fue santificado, fue justificado, lo repito nuevamente, y fuiste lavado ya por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué nos resta, hermanos, amigos que nos está escuchando? De vivir conforme a ese espíritu que Dios le ha dado a toda la carne que confiese que Cristo es el Señor, que haya venido a través del único mediador, porque aquí no hay vírgenes, aquí no hay espiritistas, aquí no hay santos, brujos, ni profesionales que te puedan llevar y reconciliar con Dios. El único mediador dice que es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que te puede llevar al reino de los cielos, el único que se presentó en la tierra y es la imagen viva
del Dios invisible. Te está diciendo que Dios mismo se hizo carne, llevó los pecados a la cruz del Calvario para que nosotros vivamos ¿en qué? En una nueva vida. En aquel tiempo, como Jesús todavía no había cumplido con ese pacto, Él estaba enseñando, le dijo a aquella prostituta, siguiendo la ley, porque lo que pasa es, como dijimos ahorita, como ellos no trajeron al otro culpable. Y nosotros sabemos, yo fui policía, y dice las leyes que si usted no tiene, como nosotros decimos, usted no tiene que tener los requisitos de un delito. Pero ¿dónde está la otra persona? ¿Dónde está el exhibit? ¿Dónde está la prueba de que esa mujer fue hallada en el adulterio si no trajeron el hombre? Entonces el hombre tal vez estaba entre el grupito que tenía las piedras en las manos, y esto nosotros lo estamos acá, como se dice, parafraseando e imaginándonos esa escena, donde el primero que soltó la piedra por cuestión de ¿qué? De su conciencia, fue el mismo que encontraron en el acto del adulterio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los confrontó en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios trabaja, en el corazón y en la mente de nosotros, los seres humanos. Por eso es el que dice que nosotros tenemos un corazón engañoso, pero Él te quiere poner el corazón de Él. Porque el corazón de Él te va a dirigir a toda verdad. El de nosotros va a engañar, va a ser engañado y va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Por eso Dios quiere darte un corazón nuevo, amigo, creyente, que estás en la iglesia y todavía no has sido transformado, que todavía no tienes los frutos del Espíritu. Dios te está llamando para que tú pidas que Dios mismo, porque Jesús dijo, pídale a mi Padre, el que le pida al Espíritu Santo, mi Padre se lo dará con mucho gusto. Pero hay mucha gente que viven en la carne, no quieren vivir por el Espíritu, se meten a estas doctrinas que le están diciendo que usted es salvo solamente con mencionar el nombre de Jesús. Y esto es un error, hermano, porque aquí esto es un evangelio de arrepentimiento. Usted viene a Cristo porque no quiere seguir viviendo la vida que llevaba. Nosotros estuvimos arrastrados en los delitos y en los pecados, mentirosos, adúlteros, bojachones. Estábamos practicando, metidos hasta, como decimos nosotros, hasta tajón de pecado. Pero un día el pecado nos alcanzó y nosotros no quisimos seguir viviendo en esa vida porque estábamos haciendo daño a nosotros mismos, nos estábamos perdiendo, más estábamos haciéndole daño a personas que nos aman. Y ese es el problema, que si tú no vienes arrepentido a los pies de Cristo, Dios no te puede ayudar, Dios no puede poner al Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha dado un libre albedrío. Dios dice, tengo aquí la vida y la muerte, tú escoges. Tengo aquí la maldición y la bendición, ¿qué tú vas a escoger? Jesús dijo bien claro, el que quiera venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, tiene que nacer de nuevo de agua y de espíritu. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y dejar de estar hablando malo, dejar de estar haciendo lo que no nos conviene, de dejar todas las cosas de este mundo, hermano, porque aquí, si tú dices que vienes a Cristo, se supone que seas nueva criatura, donde no algunas cosas, donde todas las cosas pasaron y son hechas nuevas. Pero ¿cómo Dios va a hacer algo nuevo cuando tú no se las quieres entregar? Si queremos seguir viviendo en este mundo, si queremos seguir practicando lo que este mundo te ofrece, modas, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de todas las cosas que el mundo trae, costumbres, tradiciones. Mire, hermano, si usted no está dispuesto a dejar todo eso y morir verdaderamente al viejo hombre, Dios no puede transformarte, ni Dios puede hacer una criatura nueva. Dios renueva todo lo que coge. Dice que estamos en las manos del alfarero para que Él haga la obra o haga el instrumento que Él quiere, no el que tú quieras, no el que quiere tu pastor, no el que quiere el apóstol, no es el que quiero yo. Es el que Dios quiere darte, la forma que Él, y es una forma perfecta, es una forma que va a ser santa, es una forma que va a ser limpia, es una forma que va a ser justificada. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestro razonamiento y dejar que el Espíritu piense por nosotros. Que el Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia, hermano. Nosotros tenemos que dejar ser de nosotros y realmente ser, como decía Pablo, esclavo de Cristo. Ya no me ciño yo, ya yo no soy esclavo de Satanás, que yo tuve un montón de años, 30 y pico de años, y desde que yo tengo conciencia de pecado, yo fui violado, como se dice, mi inocencia por una prima que me utilizaba como símbolo sexual para beneficio de ella, y yo crecí con un espíritu de lujuria que yo mismo
estaba en delitos y pecados, estaba adulterando, estaba fornicando, tenía problemas de adicción a la pornografía, tenía problemas con la masturbación, tenía problemas de ¿qué? De índole sexual, porque esa era la maldición generacional que me estaba siguiendo a mí y a mi familia. Porque cuando yo empiezo a mirar para atrás, esto era un demonio que es como nosotros conocemos espiritualmente, venía desde nuestros ancestros, desde los más viejitos. Siempre había adulterio, siempre había fornicación, siempre había borrachera, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo rompí con esa maldición y de ahora en adelante yo peleo por los míos, pero ya yo no puedo ser fornicario, ya yo no puedo tener esas adicciones que antes tenía. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura en Cristo y yo sé y me tengo que cuidar de mi cuerpo, de la antigua criatura. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de renovar esa criatura, de volverla a nacer. ¿Para qué? Para que yo esté en enemistad con Dios. Pero gracias a Dios le doy al Espíritu, como decía Pablo, que ya yo no vivo conforme a la carne, porque tal vez mi carne me quiere inducir a eso, tal vez mi carne quiere que yo crezca nuevamente en los vicios contra naturaleza, pero ahora yo tengo un espíritu que dice la palabra. Jesús le dijo a Pablo, bástate con mi gracia es el Espíritu Santo que te va a ayudar ¿en qué? En tu debilidad. Por eso nosotros decimos, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no decía yo soy fuerte, no, el Espíritu que hay en mí me hace ser fuerte. Por eso nosotros te invitamos a conocer de Cristo, a venir al verdadero evangelio de Jesucristo, a leer sus escrituras, sus mandamientos y sus estatutos escritos en letras rojas en el Nuevo Testamento, y ser investido por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nada vas a poder hacer. El hermano pastor. Sí, y amado, hay cosas que las tenemos que dejar nosotros. Por ahí se está predicando de que usted le pida al Señor que le quite. Mire, hermano, nos toca a nosotros, porque nosotros fuimos los que nos enjedamos, nosotros fuimos los que aprendimos a hacer el mal. Nos toca a nosotros dejar de pecar, dejar de hacer lo que nos gustaba hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús te dio su Espíritu para que te ayude. Ese es tu ayudador, ese es el que te va a guiar. Pero te toca a ti dejar, te toca a ti comenzar a ser nueva criatura, a dejar todo lo viejo, a entregarle al Señor todo lo que Él te pida que tienes que entregar, que tú sabes, porque todos sabemos dónde estamos fallando, todos sabemos qué nos falta, todos sabemos de la pata que cogíamos, como decimos en el campo, y nos toca a nosotros decirle al Señor, ayúdame, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, ayúdame a cambiar. Él te va a ayudar, pero tiene que verte a ti trabajando contigo, te tiene que ver a ti dispuesto a dejar todo aquello que te aleja de Dios. ¿Y qué te aleja de Dios? El pecado. ¿Qué te aleja de Dios? La amistad con el mundo. Tenemos que ser nuevas criaturas, nuevos completos. Lo que me gustaba en el mundo no me puede gustar ahora. Lo que hacía en el mundo no lo puedo hacer ahora. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, no dice alguna, no dice la que yo quiero. Todas son hechas nuevas. Entonces vemos por ahí que para justificarse dicen que no, que tú tienes que pedirle a Dios, que Dios es el que te va a cambiar. Sí, el Espíritu Santo te va a cambiar, pero hay cosas que tenemos que dejarlas nosotros. Y eso se lo digo por experiencia. No se lo estoy diciendo porque lo leí en un libro, ni porque un apóstol lo escribió o lo vi predicando. Sino que en mi vida he tenido que dejar muchas cosas, he tenido que negarme a mí mismo, he tenido que cargar la cruz y poner de mi parte para hacer ¿qué? Lo fácil. Porque siempre lo que me toca a mí hacer, lo fácil. Lo difícil lo va a hacer Jesús a través de su Espíritu Santo. Él te va a ir transformando, Él te va a ir diciendo qué tienes que dejar, qué te falta todavía, porque todavía no estamos completos, todavía no tenemos alitas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que entregar cosas que nos molestaban, cosas que en la vieja criatura nos hacían perder los estribos. Todavía quedan pequitas, como digo yo, todavía quedan bajitos, que el Señor en lo espiritual nos tiene que seguir ayudando. ¿Para qué? Para que seamos una nueva criatura, para que seamos fieles y útiles en el Evangelio. Porque el Señor no se va a manifestar en una persona que hace lo que le da la gana. El Señor no se va a manifestar en una persona que no predica su Evangelio. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con su palabra.
Y su palabra es el Evangelio. Como le explicaba Amado ahorita, un Nuevo Testamento nos dio con mejores promesas. Y eso es Biblia. Eso está en la palabra del Señor, en el Evangelio. Tenemos que seguir día a día cargando nuestra cruz. Tenemos que seguir día a día pidiéndole a ese Espíritu Santo que nos ayude, que nos redarguya, que nos enseñe cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, porque en todo tenemos que cambiar. En todo. Tenemos que hablar diferente, caminar diferente, vestir diferente. ¿Para qué? Para que el mundo que está allá afuera vea una iglesia diferente. Vea que usted cambió, vea que usted es una nueva criatura en toda su manera de vivir. Amado. Bendito Jesús. Joel 3:10 dice, diga el débil fuerte soy. ¿Cómo yo voy a ser fuerte en mis debilidades? ¿Cómo yo voy a ser, yo voy a dejar de pecar? ¿Cómo yo voy a dejar de hablar malo? ¿Cómo yo voy a dejar de tener lo que tenía, un espíritu de lujuria, si no viene Cristo a tu vida? Por eso la palabra nos dice que cuando tú vienes a Cristo, Cristo perdona tus pecados, saca y limpia tu casa. Por eso nosotros tenemos que, como decimos, crearte conciencia en estos tiempos, que cuando usted tiene la casa limpia, recogidita y vacía, tienes un problema, tienes que llenarla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el que te va a dar el poder, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano, es espíritu. Lo que estamos hablando son espíritus de lujuria, son espíritus de altivez, porque lo dice la palabra, es espíritu de homicidio. Hay un montón de espíritus que se mueven porque nuestra guerra es espiritual. Por eso dice que nuestras fortalezas son fortalezas en quien, en Cristo, en el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para derribar todas estas debilidades que nosotros tenemos, porque nosotros no podemos pelear con los demonios, con los espíritus inmundos. Nosotros tenemos quien peleó y quien ya venció, pero nosotros somos más que vencedores en Él. Si no lo tenemos, nosotros te venimos a decir, te venimos a orientar que se lo pidas al Señor. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro de los Hechos capítulo 1. Y Jesús les dijo en el verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que en el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigo de qué? De que Cristo transforma, de que Cristo limpia, de que Cristo rompe toda atadura de Satanás, porque nosotros, nuestra pelea es contra las tinieblas. Nosotros antes éramos tinieblas, llegamos a Cristo, nos convertimos en luz, pero necesitamos ser investidos ¿de qué? De ese poder que nos va a ayudar a caminar en este mundo sin pecado. Capítulo de Juan dice que tenemos abogado a Cristo Jesús por si pecáramos. No es que vamos a estar practicando el pecado. Dice la palabra que el que tiene a Cristo, que el que tiene la simiente, no peca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Pablo decía, ustedes no sabéis que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Cómo es posible entonces que nosotros tengamos una iglesia hoy en día que esté pecando? Sencillo, esto es sencillo, hermano. El que está en el Espíritu discierne todas las cosas y la palabra la discierne bien. Jesús dijo que en estos tiempos vendrían muchos falsos cristos, muchos falsos espíritus. Vendría el espíritu del anticristo. Por eso en primera de Juan dice, escudriña los espíritus a ver de dónde son. El espíritu que no esté dando los frutos, que dice Gálatas 5, los frutos de arrepentimiento, no es el Espíritu de Dios. El espíritu que no confiese, como estaba diciendo el hermano Andrés, que Jesús vino en carne, fue a la cruz para crucificar nuestros pecados, trajo un hermoso evangelio donde nosotros somos partícipes, somos siervos y somos proclamadores de ese evangelio, de las buenas noticias de salvación. El que no esté predicando el evangelio te está diciendo que es un espíritu engañoso, espíritu que te están llevando a decir que tú eres salvo siempre, que lo que tienes que mencionar a Cristo y ya está, que vas a parar de sufrir, cuando eso es una mentira, porque Jesús dijo, vas a padecer lo mismo que yo padecí. Vas a ser criticado, vas a ser juzgado, vas a ser señalado. Te van a matar por causa de mí, creyéndose que hacen un favor a Dios.
porque no me conocen a mí, no conocen a Dios, que somos un solo espíritu, un solo Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que nosotros estamos para el juicio de la iglesia, porque la iglesia desconoce todas estas cosas. Nosotros venimos a Cristo, venimos a predicar lo que Él pone en el corazón de nosotros. Jesús bien claro dio instrucciones, hermano. Yo no sé por qué hoy en día la mayoría de las doctrinas, y sabemos por qué, pero no queremos mencionar que son doctrinas de demonios. Son doctrinas de la carne, son doctrinas de falsos apóstoles, falsos profetas que se han levantado sabiendo el diablo que le queda poco tiempo. que ha hecho? Ha instruido, se ha colado en medio de nuestra cristiandad, en medio de nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para traer un espíritu de mentira. Primera de Juan lo dice, escudriñar a ver. El espíritu que no confiese a Cristo, que no confiese su testimonio, que no confiese el evangelio, no es de Dios. ¿Y es el espíritu de qué? Del maligno. ¿Y sabe qué? Hace más de 2016 años que esto está. Hace un montón de tiempo que Juan escribió todas estas cosas y dijo que ya estaba la manifestación del anticristo por los espíritus que se estaban desarrollando y moviéndose. Imagínense hoy en día que hace más de 2016 años que ese problema estaba, ha seguido ¿qué? Incrementando, y hoy vemos que la mayoría de las iglesias, como dice el libro de Apocalipsis, están contaminadas ¿con qué? Con esos espíritus de Jezabel, mujeres que están por encima de los sacerdotes, que son los Dios levantó unos pastores y la mujer quiere tomar, como se dice, el comando de la obra que Dios le dio a su esposo. Y esa mujer tiene que ser sumisa, esa mujer tiene que ser la ayuda idónea a ese pastor, pero no puede coger la rienda de esa iglesia. Dice que hay espíritus de Balaán, espíritus de Balaac, dice espíritus de los Nicolaitas. No son, estas personas estaban inducidos porque por un espíritu que los estaban llevando a hacer cosas que no están escritas. Los llevan a judaizar, los llevan a lo profético, los llevan a un montón, porque estamos viendo que son doctrinas que no están establecidas en el diseño del evangelio. Entonces, nosotros traemos eso, ¿y quién nos va a hacer caso? Los que tienen el Espíritu de Dios y entienden esto. Los que tienen el Espíritu, porque dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. El que cruje los dientes, ya usted sabe quién es. No es de Dios, ¿por qué? Porque eso le pasaba a los religiosos de aquel tiempo, que Pablo, Pedro y todos estos apóstoles predicaban el evangelio y a Jesucristo y decían, en ese nombre no, ellos no se atrevían ni mencionar el nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, y el evangelio es el poder, ahí estriba el poder de este evangelio, en la palabra de Jesús y en el nombre de Jesús. Así que nosotros estamos trayendo este evangelio y te estamos diciendo, si usted se examina y no tiene los frutos de ese espíritu, si usted le incomoda que hablen de Jesús, si usted le incomoda que hablemos del evangelio, examínese, hermano, porque nosotros no queremos que usted se pierda por no seguir este hermoso evangelio, por no seguir las instrucciones del espíritu, no de un pastor, no de un profeta, no de nadie, porque aquí te hablan de cobertura. Yo he escuchado gente que te venden cobertura, no, que usted está cubierto ¿por quién? Por un pastor que es igual que yo, por un apóstol que es igual que yo. Se supone que usted esté cubierto por el Espíritu Santo, y eso no se vende. Para que ellos te dicen, no, aquí ahí te ponen jerarquía, aquí está el apóstol, el querubín, ¿para qué? Para que usted ponga la mirada en los hombres, no te llenes por el Espíritu y el Espíritu no sea el que te guíe. Entonces te guía un hombre. Dios los va a sacar poco a poco a la luz, y los está sacando ya. Aquellos que son mentirosos, y nosotros los que tenemos el Espíritu los hemos visto mentirosos, porque dice, ustedes que han visto a estos apóstoles que dicen ser, pero los ha hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque no te predican la verdad. Mentira es que yo no te predique lo que Jesús me envió a predicarte. Jesús no dijo, vete y predícale a David, a Goliat, a Sansón y a Dalila. Jesús dijo, vayan y lleven este evangelio, esta palabra a todo el mundo. Aquel que crea en el Hijo de Dios, en Jesús, en su palabra, que Jesús dijo, mi palabra no es mía, mi palabra es del Padre que me envió. Entonces, ¿qué estamos siendo los cristianos de hoy en día? Desobedientes. Y los hijos de desobedientes ni heredan, y un padre, nosotros como padres, el hijo desobediente, no le damos cosas buenas. Entonces queremos milagros, queremos prodigios, queremos vivir con Dios haciendo nuestros favores y viviendo a nuestro favor, pero no queremos obedecerlo. Y lo primero que nosotros estamos contaminando es su palabra. Jesús dijo, lleven este evangelio.
Jesús dijo, yo no los voy a juzgar, los va a juzgar esta palabra que yo les estoy trayendo. Entonces, ocúpense, hermanos y amigos, de comprarse una Biblia para que nadie que venga a predicarte te confunda con una mentira. Si nosotros traemos algo que no está aquí escrito, mire, échelo para un lado, deseche lo malo y adquiera lo bueno. Pero nosotros, guiados por el Espíritu, entendemos que lo que te estamos leyendo es lo que está estipulado ahí, ni le quitamos ni le añadimos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros contaminamos este evangelio, si nosotros lo prostituimos y lo vendemos y te traemos, le pasamos la mano y le echamos frosting, como dicen por ahí, y te traemos un evangelio que no es el evangelio verdadero, somos anatemas delante de Dios, y yo no quiero ser anatema delante de Dios. Yo quiero estar aprobado, yo quiero mostrarme, como Pablo le dijo a Timoteo, mostrarme delante de Dios como obrero, que no tengo de qué avergonzarme, que traza bien que la palabra de verdad, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Jesús es la palabra, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué estamos predicando, hermano y amigo? Examínese, coja un papel y un lápiz. El Señor me dijo, instalo a que ellos sepan lo que están escuchando, a ver si se adora a Jesús. ¿Cuántas veces adoran a Jesús en su iglesia? ¿Cuántas veces mencionan el evangelio? Mira, hermano, yo me quedé bobo. Ayer estaba leyendo el libro de Filipenses, y en el primer capítulo nada más se menciona el evangelio de Jesús más de 10 veces. Imagínense lo importante que es el evangelio de Jesús. Y hay muchos que se dicen evangelistas, pero no predican evangelio. Se dicen cristianos, pero no exaltan a Jesús. No exaltan a Jesús como Dios, porque ese es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Jesús, Jehová, Dios y Espíritu Santo es un solo Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que ahora se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y entonces cuando usted está caminando en esa verdad, cuando usted está predicando lo que es el verdadero Espíritu, y el Espíritu verdadero no te va a guiar a la injusticia. El Espíritu verdadero no te va a guiar a ser mentiroso, porque el padre de toda mentira, porque ha sido mentiroso desde siempre, y lo que ha hablado es mentira, es el diablo. Entonces, tenemos que hablar verdad con nuestros hermanos. Tenemos que hablar lo que Jesús nos ha mandado por el Espíritu. ¿Para qué? Para que usted se edifique si ya está en Cristo, para que usted venga y se ajuste a la palabra de verdad, que es el Evangelio. Y si no, sepa, usted tiene que venir a Cristo. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo, hermano. Tienes que dejar de pecar, y el único que te limpia de pecado es el Cordero de Dios, que ya lo quitó hace más de 2016 años. Él no viene a quitarlo, ya Él lo quitó. Se supone que nosotros los cristianos andemos fuera de pecado, porque tenemos, como dijimos ahorita, la simiente, que es Cristo, que está dentro de nosotros, y Él no nos va a conducir a la mentira. Él nos va a conducir a toda verdad, toda justicia, y nos va a redarguir de pecado. ¿Para qué? Para que no pequemos. Así que esta es una palabra que te traemos en la noche de hoy, en el programa de Creando Conciencia, para que usted cree conciencia realmente y se ajuste y se haga un autoexamen, a ver dónde estás caminando, a ver si cuando suene la trompeta, que eso es ya mismo, o usted muere, que muera en Cristo haciendo así como Él lo mandó, porque Jesús estableció todo en su diseño del Evangelio y no podemos quitarle ni añadirle. El pastor. Sí, vemos como ahora el humanismo está por ahí rampante, que se le da más poder a un pastor, se le da más énfasis a que usted obedezca al pastor, a que obedezca al apóstol, más que a Jesús. Se habla de cobertura como si eso fuera lo más grande, pero no te hablan de la cobertura del Espíritu. Vemos como esto no viene de ahora, esto viene de siempre. En Hechos tenemos a Simón el mago, que hacía milagros y cositas, y cuando vio que Pablo y a Pedro hacían esos milagros, dijo, mira, y eso, véndeme de eso, le dijo. Y le dijo, mira, que tu dinero perezca contigo. Así que todo aquel que te quiera vender una cobertura, mire, ahí está el texto para que usted se refugie y lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto no se vende. Esto es por gracia. Y damos por gracia lo que por gracia recibimos. El Evangelio es gratuito, la palabra de Dios es gratuita, el sacrificio de la cruz del Calvario fue gratuito. ¿Qué nos va a costar? Negarnos. ¿Qué nos va a costar? Seguirlo, obedecerlo. Eso es lo que nos cuesta. Es lo único. Como le dije al principio, nos toca lo fácil. Lo imposible lo va a hacer el Espíritu en ti a medida que tú te vayas dando. Así que el que te venga a vender cobertura, el que venga a venderte cualquier cosa, cualquier milagro, repréndelo en el nombre de Jesús, porque esto es por gracia. Él lo dio por gracia. Y lo más importante es la cobertura del Espíritu. Esa sí es importante.
que usted esté lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y este sea tu ayudador. Es lo que nos interesa, es lo que tenemos que hacer, es lo que la palabra establece. Así que del hombre que vas a recibir, conjunción. ¿Qué vas a recibir del hombre? Traición. ¿Qué vas a recibir del hombre? Injusticia. Del hombre carnal no podemos recibir ni esperar nada. El hombre espiritual, si tiene el espíritu, pues mire, va a dar fruto dignos de arrepentimiento, bondad, amor, paciencia, todas esas cosas te va a dar. Pero el que no tiene a Cristo no te puede dar nada. Tiene que vendértelo. ¿Por qué? Porque no hay amor en él. Te tiene que costar. Y se enfatiza mucho en eso. Mi hermano, mira, aquí nosotros te venimos a decir en esta noche que le des tu corazón a Cristo, que busques a Jesús, que leas el Evangelio, el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que Él te guíe, para que el día que suene esa trompeta usted la pueda escuchar y pueda ser levantado. Y cuando usted tenga un problema, que eso no lo pueden hacer ellos porque no tienen a Jesús, usted pueda decirle a Jesús, ayúdame, aquí estoy, no puedo. Y Él te va a escuchar y Él te va a ayudar, porque Él está comprometido ¿con qué? Con su evangelio, con su palabra. Lo que los hombres digan, si no está por aquí, como dijo Amado ahorita, déjalo que pase. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. Si usted lee la palabra, mi hermano, nadie lo va a engañar. Si usted lee la palabra, nadie le va a vender cuentos de camino. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra está escrito todo. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está pasando ahora pasaba desde que Cristo andaba por esta tierra. Desde que Cristo empezó su ministerio, había fariseos, había lo mismo que hay ahora. Habían hombres amadores de sí mismos, todo lo mismo que hay ahora. Pero no leemos la palabra, nos acostumbramos a comer lo que nos dan del altar y no abrimos la Biblia hasta el próximo domingo, que vamos a la iglesia otra vez y la abrimos para leer un texto solo, que es lo que se predica, y no leemos el gesto. Nos convertimos en cristianos de textos bíblicos pequeñitos que muchas veces son usados ¿para qué? Para conformar tu conciencia, para calmar la conciencia de la gente y seguir en el mismo status quo. Quédate ahí quietecito, te quito la lana y espero que eche la lana. Cuando esté saliendo la lanita, pues vuelvo y te la saco otra vez. Eso se ha convertido la iglesia, un club social en donde ven las ovejas como números. Y Dios no nos llamó a eso. Esto no se vende. Esto es por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. Amado. Bendito Jesús. Por eso Jesús, en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 5, dio unas instrucciones. Dice, a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste esto. Darlo de gracia, que esto es de gratis, hermano. Entonces, estas instrucciones Jesús se las dio ¿a quién? A las ovejas de los 12 tribus de Israel. Pero ahora, como ellos rechazaron esto, nos han dado esa encomienda a nosotros. ¿Y quién nos da las instrucciones ahora? Jesús no está, pero dejó su Espíritu Santo. Él dijo que estaría con nosotros todos los días y el Espíritu Santo nos guiaría a llevar esto mismo. Todo el que creyere, eso está en Marcos, dice que estas señales seguirán a los que creen. Echaremos fuera demonios. Eso nos toca a nosotros por el Espíritu Santo. Aquí hay algo que quiero enfatizar antes de terminar. Estamos terminando. Que habla de gracia recibiste, darlo de gracia. Dice, y yendo predicar que el reino de los cielos. El reino de los cielos, para el que no tenga conocimiento, cuando vamos al capítulo 12 del mismo Mateo, el verso 28, dijo Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús de Nazaret. Entonces nosotros tenemos ese reino morando en nuestro corazón, dirigiéndonos a no pecar. Esa es la simiente que habla el libro de Gálatas, que dice que la simiente es una sola, no son muchas, y la simiente es Cristo,
lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos guiándonos a toda verdad y toda justicia, se supone que no pequemos porque Él no nos va a dirigir a hacer lo que Él no hizo. Él dice que no se le halló engaño en su boca, que mientras lo maldecían, Él no proclamaba maldición, sino que bendecía. A Él lo golpearon, a Él lo escupieron, a Él lo empujaron, a Él lo rechazaron. ¿Y qué nos toca a nosotros, hermanos? Padecer lo mismo. Aquellos apostolitos y aquellas doctrinas que te están diciendo que esto es color de rosa, te están mintiendo. Y el Espíritu de Dios a esas personas un día los va a sacar y los va a dejar al descubierto y los va a dejar en vergüenza. Y si ellos persiguen o persisten en traer esta doctrina, aquel día dice que las regiones más oscuras del infierno son guardadas para ellos. Los que no predicaron el Evangelio, los que tiraron por el piso la sangre de Cristo, que hicieron un negocio de esto. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo los negociantes se han levantado, los multiniveles, porque ahora te ponen, como yo siempre he dicho, te ponen el líder, el líder, entonces te ponen posiciones, ¿para qué? Para controlar esto, hermano. Aquí dice la palabra, bien clarito, que hay distintos ministerios, hay distintos dones, pero el Espíritu que hace todas las cosas es uno solo. Así que usted, yo, el pastor y todos los que entren en Cristo van a tener el mismo Espíritu. Usted tiene el mismo poder que yo tengo, el mismo poder que tienen los apóstoles, el mismo poder que tienen los pastores, el mismo poder que tienen los profetas, porque ahora Dios habla a través de su Hijo y su Hijo nos habla y está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? Cuidado que nadie te engañe. Mira en tu iglesia, mira a ver a quién adoran, mira a ver a quién se predican, mira a ver las cosas que hay, que ya no se predica evangelio y te tienen que traer, como decía el hermano pastor ahorita, un montón de entretenimiento donde tenemos no una iglesia. Charles Spurgeon decía eso mismo. Ya no va a haber pastores alimentando la cabrita, sino payasos alimentando ¿qué? A los cabritos. ¿Qué tenemos? Una iglesia perdida. Por eso dice que el juicio ha comenzado por la casa, porque se ha convertido todo esto en un negocio, en un club social, un club de espectáculos. Y si usted está en un lado, hermano, de eso, que no se le está predicando la sana doctrina, es tiempo ya que salga cogiendo. Porque Cristo está a las puertas y viene a buscar una iglesia andando en santidad, justificada y limpia, que esté limpiándose y justificándose cada día más, porque nosotros no somos perfectos, pero la obra que Dios comenzó la va a perfeccionar hasta el fin. Pero es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Si no lo tienes, pídelo. Y si lo tienes, comienza a tener una relación con Él y comienza a obedecerlo, porque ya Dios nos quiere sacrificio, sino obediencia. Dejamos al pastor con la oración final, dando gracias por las sanidades, dando gracias por todo lo que Dios ha hecho a través de este mensaje. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Señor, porque tú llevaste ya todas las enfermedades en la cruz del Calvario, Padre Señor. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra hará para lo cual fue enviada, Señor, aleluya. Te bendecimos, te exaltamos, toda la gloria es tuya, Jesús. Padre Señor, mira los que se convirtieron, Padre Señor, mira todos aquellos, Jesús, que están caminando, Padre amado, por otro camino, Señor. Que ellos puedan pararse, detenerse, Padre, y mirar la senda y empiecen a caminar por ella, Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Amén. Amén, amén. Ya sabemos que un sí, un amén. Todo ha sido cumplido, ha sido sanado en el nombre de Jesús, ha sido libertado y nos vemos el jueves que viene en otro programa más de Creando Conciencia para los tiempos del fin.